La matriz de traducción se estrelló por tercera vez en una hora, y el teniente James Kidd quería meterse en el esclusa de aire más cercana. Se sentó encorvado sobre su consola a bordo del Norwegian's Hope, viendo pasar el código de diagnóstico mientras su estómago realizaba acrobacias. Eso impresionaría a una gimnasta olímpica. A su alrededor, la preparación diplomática zumbó con un caos controlado mientras el personal se apresuraba a prepararse para la recepción con los funcionarios de Tirosei programado para comenzar en 20 minutos. Informe de estado del CADE. La voz del embajador Chen corta el ruido como un láser quirúrgico. Todavía depurando, señora. La interfaz neuronal sigue descartando paquetes. Creo que hay una falla de hardware en el nodo primario. Puedes arreglarlo de forma remota, no si es hardware. Alguien necesitaría acceso físico al nodo en sí. La expresión de Chen sugirió que estaba revisando mentalmente la lista de formas en que este día podría empeorar y encontrando nuevas entradas. El nodo está integrado en el mobiliario del hall de recepción. Ya han sido bendecidos por sus sacerdotes y colocados de acuerdo con sus principios geométricos. Moverlo insultaría a la mitad su delegación. Entonces tendré que repararlo en su lugar. Señora, durante la recepción, a menos que quieras conducir la diplomacia a través de farsas y buenas intenciones, Chen se frotó las sienes. Bien, pero Cade intenta ser invisible. Los Tirosei se toman el protocolo en serio. Si interrumpe sus procedimientos formales, todos lo lamentaremos. James recogió su kit de reparación, sus manos sudando dentro de su vestido, guantes de uniforme. Se unió al Diplomatic Cuerpo específicamente para evitar situaciones sociales de alta presión, prefiriendo lo limpiológica de los sistemas de comunicación a la impredecibilidad desordenada de los humanos reales, o extraterrestres para el caso. El hecho de que sus habilidades técnicas lo hubieran llevado a la mitad de las negociaciones más importantes en la historia humana reciente se sintió como la idea del universo de un broma pesada. La sala de recepción se había transformado en algo que dividía la diferencia entre humano y estética tirosina. La iluminación suave creaba sombras que se movían en respuesta a las corrientes de aire, aparentemente significativas en el cultivo de tirosina. Mientras que los muebles siguió patrones geométricos, los materiales informativos de James le habían advertido que no interrumpiera. Los funcionarios de Tirosei ya estaban al llegar, su piel luminosa creaba un brillo suave que no necesitaba artificialidad mejora. Se movieron con una gracia que hizo que los humanos pareciéramos que acabamos de aprender a caminar erguidos el martes pasado. James vio el nodo de traducción primario inmediatamente incrustado en el reposabrazos. De lo que claramente era el asiento de honor. Por supuesto, porque nada de este día sería sencillo. La tiroides delegación ingresada en orden jerárquico, la posición de cada individuo indicada por variaciones sutiles en su ropa formal y los patrones de bioluminiscencia que recorren su piel. James había estudiado lo básico, sabía lo suficiente como para identificar marcadores de rango, pero los matices se le escaparon. Todos miraron imposiblemente elegante, imposiblemente compuesto, haciendo que su nerviosismo se sienta como un fracaso personal. Entonces entró la princesa Viana y toda la energía de la habitación desplazado. Era más alta que la mayoría de los tirosinos, con una piel que tenía una luminiscencia perlada y esas orejas largas distintivas que se alejaban de su cabeza en perfecta simetría, sus puntas adornadas con lo que parecía luz estelar capturada. Su atuendo formal combinaba la función con el arte, se ajustaba a la forma de una manera que mostraba su estado a través de patrones fotónicos incrustados que pulsaban lentamente hipnóticos, ritmos. Se llevó a sí misma con la autoridad inconsciente de alguien nacido en el poder y entrenado desde la infancia para manejarlo. James volvió a centrar su atención en su caja de herramientas. No es tu preocupación, estás aquí para arreglar una máquina, no para mirar boquiabierto a la realeza alienígena. Comenzó la recepción con intercambios rituales, James solo siguió la mitad a pesar de la traducción de sus implantes. Esperó un momento apropiado para acercarse, tratando de cronometrar su intervención para una pausa en el proceso. Desafortunadamente, Our Translation Matrix tenía otros planes. Eligió ese momento exacto para fallar completamente a mitad de frase durante lo que sonó como un importante punto diplomático. El silencio resultante fue doloroso. La piel de la princesa Viana cambió de color. El entrenamiento mínimo de James no sabía interpretar.
El embajador Chen le lanzó una mirada que prometía poner fin a su carrera consecuencias si no arreglaba esto de inmediato. James se acercó al asiento de la princesa con su kit de herramientas, intentando proyectar competencia mientras su sistema nervioso insistía en que caminaba hacia su ejecución. Su Alteza, yo discúlpate por la interrupción. Necesito acceder al nodo de traducción. Esto solo tomará un momento. Uno de sus asesores tradujo, y la princesa Viana lo miró con una expresión que no podía leer. Su piel se había asentado en un azul pálido que podría haber sido curiosidad, molestia o posiblemente hambre por todo lo que sabía. Ella sintió una vez, un gesto cuyo significado traspasó las barreras de las especies. James se arrodilló junto a su asiento, accediendo al panel que ocultaba la interfaz de nodos. Tan cerca, él podría al ver los sutiles patrones en la luminiscencia de su piel, podía oler algo como ozono y flores desconocidas. Sus manos tembló cuando abrió el panel, revelando el nido de cables ópticos y módulos de interfaz neuronal que hicieron traducción posible. La falla del hardware fue inmediatamente obvia. Un conector tenía trabajado suelto, probablemente por vibración durante el posicionamiento ceremonial del mueble. Arreglo simple excepto sus manos temblaban y él era muy consciente de la presencia de la princesa Viana aproximadamente a 8 pulgadas de su cabeza. No pienses en eso. Concéntrate en los cables. El azul se conecta con el azul. El oro se conecta con el oro. Simple. Fácil. No te des cuenta de que estás arrodillado junto a la realeza alienígena frente a una habitación llena de personas que probablemente podrían haberlo hecho, ejecutaste por manejo inadecuado de cables. Metió la mano para volver a conectar la interfaz suelta, pero su ángulo era equivocada. Necesitaría inclinarse más cerca, colocar la cabeza y los hombros parcialmente debajo del reposabrazos. Esto estuvo bien, perfectamente profesional. Nada incómodo en esto en absoluto. La princesa Viana se movió ligeramente, dándole un mejor acceso. El movimiento la acercó, y el cerebro de James decidió que este era el momento perfecto para traicionarlo por completo. Sus ojos operando en algún protocolo autónomo, su mente consciente no quería formar parte de detalles registrados que absolutamente no debería estar notando. La ropa formal de Tirosi diseñado para mostrar elegancia y estado no fue diseñado para humanos arrodillados ante ángulos desafortunados. Su sistema nervioso ya sobrecargado de estrés obsesionado por una cosa garantizada para empeorar catastróficamente esta situación. No lo hagas, mira. No pienses que te concentres en los cables. Piensa en los protocolos de enrutamiento de cables, piensa en la degradación de la señal. Piensa en cualquier cosa excepto en su interior. El monólogo se había convertido en un mantra desesperado que solo amplificaba lo que estaba tratando de ignorar. El conector hizo clic en su lugar. El sistema necesitaría 30 segundos para reinicializarse. Solo aguanta juntos durante 30 segundos. La princesa Viana volvió a moverse, ajustando su posición. Con gracia fluida. El cerebro de James, ya funcionando con energía de emergencia, completamente proyectado. Tus pechos son tan grandes. Las palabras salieron de su boca ante su la conciencia tenía algo que decir al respecto. Durante aproximadamente un segundo completo, su cerebro se negó a aceptar que esto realmente había sucedido. Entonces la realidad se estrelló abajo como un edificio derrumbándose. La sala de recepción se quedó en silencio. No el cortés silencio de las pausas diplomáticas, sino el horrible silencio de cada ser en la sala procesando lo que acaban de escuchar. La cara de James pasó de color normal a lo que probablemente calificó como un nuevo tono de rojo que no existía anteriormente documentado por la ciencia. Su boca se abrió y cerró, tratando de disculparse, explicaciones, o posiblemente solo su propio nombre. Cualquier cosa para llenar el vacío de su cerebro idiota había creado. Miró a la princesa Viana, esperando furia, indignación o el equivalente extranjero de la seguridad. Quita a esta persona. En cambio, su piel había enrojecido un color dorado brillante que parecía latir con la luz interior. Ella los ojos, que habían estado evaluando fríamente, ahora sostenían algo que no podía identificar. Se puso de pie con repentina gracia, el movimiento tan fluido que parecía coreografiado, y pronunció una sola frase en su lengua materna.
La traducción llegó a través del mal funcionamiento del sistema, el reconocimiento es presenciado. La reacción fue inmediata y explosiva. Funcionarios de Tirosí estallaron en una conversación rápida. Algunos dando un paso adelante, otros retrocediendo, todos hablando unos sobre otros en tonos que iban desde conmoción e indignación hasta lo que sonaba inquietantemente como emoción. Los diplomáticos humanos parecían confundidos, luego preocupados, luego progresivamente más alarmados mientras intentaban analizar lo que estaba sucediendo. El embajador Chin apareció al codo de James. Cade, ¿qué acabas de hacer? No tengo idea, señora. Dije algo increíblemente estúpido, y ahora todo el mundo está enloqueciendo. No, dijiste algo que aparentemente significa algo. Vuelve a cuartos ahora. James se puso de pie rápidamente, su caja de herramientas olvidada, su rostro aún ardiendo. Él vislumbré por última vez a la princesa Viana mientras se alejaba apresuradamente. Su piel había vuelto a esa luminiscencia perlada, pero sus ojos rastrearon su retirada con una intensidad que hizo que su estómago hiciera lo mismo, otra rutina de gimnasia. Detrás de él, la recepción había descendido a caos controlado. Con Tirisi y funcionarios humanos agrupados en grupos separados discusiones animadas que ocurren en 3 idiomas simultáneamente, James no tenía idea de lo que desencadenó, pero a juzgar por las reacciones de todos, fue muy bueno o catastróficamente malo. Dada su suerte, probablemente este último. Las dependencias humanas a bordo del Norwegian's Hope se sentían menos como un refugio seguro y más como una celda de detención donde James esperó para conocer su destino. Se sentó en la pequeña mesa de conferencias mientras la embajadora Chin caminaba, su expresión recorriendo variaciones de diplomático profesional tratando de no estrangular a alguien. Otros 2 empleados miembros trabajaron frenéticamente en las terminales, recogiendo cada pieza de datos culturales de Tirosí en los archivos. Explicar para mí, Chen dijo con peligrosa calma, cómo resultó una simple reparación de equipos en que hagas lo que parece ser una especie de declaración formal a la realeza Tirosí. No quise hacerlo, señora. Estaba estresado. No estaba pensando con claridad, y mi boca dijo algo antes de que mi cerebro lo aprobara, eso. Tu boca dijo, y cito de 3 testigos separados, tus pechos son tan grandes. James quería la palabra para ábrelo y trágatelo. Sí, señora. Eso es técnicamente lo que le dije a la princesa Viana, tercera en la línea de sucesión al trono Tirosí durante un acto diplomático formal recepción. Soy consciente del contexto, señora. Créeme, soy consciente. Dr. Soto, la xenoantropóloga de la misión, levantó la vista de su terminal con una expresión de fascinación académica mezclada con horror. Encontré algo. Embajador, necesita ver esto. Ellos agrupada alrededor de su pantalla que mostraba un documento en script Tirisi con desplazamiento de traducción humana al lado. El implante de James captó palabras clave que hicieron que su estómago se hundiera más lejos. Acuse de recibo de los sensores de juramento vinculantes correctos de Foreign Consorts. Esto no puede estar bien. Chen murmuró leyendo rápidamente. Está corroborado en múltiples fuentes históricas. Soto dijo que la práctica es antigua, anterior a su estructura gubernamental moderna, pero que nunca ha sido formalmente abolido. Bajo la ley de tiroides tradicional, que reemplaza a la ley legal contemporánea códigos en asuntos relacionados con el linaje real, un reconocimiento verbal directo de la forma física hablada a un noble durante la reunión formal inicia algo llamado el derecho de la consorte. La voz de la consorte James sonó más alta de lo previsto. Es un cortejo protocolo, pero las implicaciones van mucho más allá del romance. En la antigua Tirosí cultura, este tipo de honestidad sin filtrar se consideraba la forma más elevada de comunicación íntima. El discurso político fue y sigue siendo construido sobre maniobras verbales cuidadosas y lenguaje codificado. Alguien que habla una verdad cruda y sin adornos, especialmente sobre algo tan personal como la observación física, atraviesa toda pretensión, señala sinceridad absoluta. Chen se apoyó contra la mesa. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Si la princesa Viana confirma el reconocimiento dentro de los 7 días, el teniente Cade se convierte en su candidata consorte formal que le otorga privilegios significativos.
Acceso a áreas restringidas del palacio, inclusión en las discusiones de sucesión y, sobre todo, autorización para los archivos de linaje. Otro miembro del personal miró fijamente las bases de datos genéticas. Hemos estado tratando de acceder a esos registros durante meses. Contienen todo. Tirosis, mapeo genético, patrones históricos de expansión, asignación de recursos en todo su territorio, exacto. Sotto continuó. Los archivos están restringidos a miembros de la familia Rill y sus consortes unidas. Los Tirosi guardan celosamente esa información. Teniendo el acceso podría cambiar todo el equilibrio de nuestras negociaciones. La expresión de Chen se transformó de frustrado por calcular. ¿Qué pasa si la princesa niega el reconocimiento? Bajo la ley tradicional, la negación después de presenciar en público constituye un rechazo a la sinceridad, lo que refleja mal su honor. Eso implica que ella cree que Cade estaba mintiendo o burlándose de ella. Dado el peso cultural que le dan a la honestidad, eso sería un insulto significativo. Entonces, está atrapada entre confirmar una relación con un humano que apenas conoce o negarla y aparentando llamarlo mentiroso frente a testigos. Esencialmente, sí. James finalmente encontró su voz. Esto es una locura. Hice un comentario incómodo porque soy socialmente incompetente. Esto no puede ser legalmente vinculante. La ley de Tirosei no preocúpate por tus intenciones, dijo Sotto, no cruelmente. Se preocupa por las palabras habladas y el contexto en el que ocurrieron. Reconociste verbalmente su forma física durante una ceremonia formal, presenciado por decenas de funcionarios de ambas especies. El desencadenante legal es claro. Sonó una alerta de mensaje de prioridad. Chen abrió la lectura rápidamente y sus cejas se levantaron. El almirante Voss quiere una llamada segura. Esta situación ha alcanzado el nivel de mando de la flota. La siguiente hora fue un desenfoque de funcionarios militares y diplomáticos que aparecen en las pantallas, cada uno con opiniones sobre cómo James debería proceder. El almirante Bass vio la oportunidad, explotó la situación, ganó inteligencia, ventajas seguras en las negociaciones de la Radgate. Otros instaron a la cautela, preocupados por las implicaciones éticas de usar una declaración accidental con fines políticos. Algunos sugirieron que James simplemente se retractara de sus palabras y se disculpara. Las consecuencias serán malditas sea. A pesar de todo, James se quedó aturdido, consciente de que su vergüenza personal de alguna manera se había convertido en un asunto de importancia política interestelar. Luego llegó otro mensaje. A través de la tiroides canales diplomáticos. Chen lo leyó. Su expresión ilegible. Princesa Diana solicita una reunión privada con el teniente Cade. Mañana. Ubicación neutral, asistentes mínimos. Ella desea discutir los parámetros del acuse de recibo. La habitación quedó en silencio. ¿Tengo que go? Preguntó James en voz baja. Absolutamente tienes que irte, dijo Chen. Pero Cade, esta vez te ruego que pienses antes de hablar. El resto del día transcurrió en una neblina de preparación. Asesores culturales le dieron cursos intensivos en la etiqueta de Tirosei. Expertos legales le informaron sobre los parámetros conocidos del derecho de la consorte. Personal médico comprobó su compatibilidad neuronal con los dispositivos sensores Tarosa-Odd que solo había leído sobre ello en revistas antropológicas. Todos tenían consejos, la mayoría de ellos contradictorio. Esa noche, solo en su habitación, James sacó imágenes de Princesa Diana de los archivos diplomáticos. Su retrato oficial la mostraba con armadura ceremonial, al mando y de moto. Pero también hubo tomas espontáneas. Ella hablando con asesores, ella los colores de la piel cambian de emoción, sus largas orejas se inclinan para rastrear conversaciones pasando por habitaciones abarrotadas. Parecía inteligente, formidable y completamente fuera de su alcance en todos los aspectos, manera medible. Su terminal sonó con un mensaje final, del Dr. Sotto. Los sensores de juramento no solo verifican la sinceridad inicial. Ellos monitorean vínculos emocionales continuos. Decidas lo que decidas mañana, recuerda, no puedes fingir esto. La tecnología lo sabrá. James cerró los ojos y trató de imaginar cómo le explicaría esta situación a su familia.
¿Recuerda cómo me uní al cuerpo diplomático para una carrera técnica tranquila? Bueno, una historia divertida. Mañana él reúnete con una princesa alienígena para discutir las consecuencias de la frase más estúpida que jamás haya pronunciado. Esta noche él solo quería retroceder en el tiempo y mantener la boca cerrada. Pero el tiempo, como la traducción, protocolos e incidentes diplomáticos, solo se movieron en una dirección, hacia adelante lo que viniera. Se sentaron uno frente al otro, y James sintió que el peso de las expectativas presionaba como si fuera físico, fuerza. Teniente Cade, comenzó la princesa Viana, y su voz tenía armónicos suyos, los implantes lucharon por renderizarse por completo. Sospecho que tiene muchas preguntas. Eso es una subestimación, Su Alteza. Por favor, en privado, puedes llamarme Viana. Estamos más allá del punto máximo formalidad. Su piel cambió a un ámbar pálido. Quiero abordar la situación directamente. Tus palabras de ayer iniciaron protocolos antiguos que sospecho que tampoco de nosotros plenamente comprendidos en el momento. No los entendí en absoluto. Su Alteza Vana estaba tratando de arreglar un nodo de traducción. Estaba estresado y dije algo monumentalmente estúpido sin pensar. Sí, deduje eso de tu expresión inmediatamente después. Parecías como si tú deseaba teletransportarse inmediatamente a otra galaxia. A pesar de todo, estaríamos formalmente vinculados, lo que le otorga estatus legal en mi hogar y acceso a los recursos que controlo. Y tendríamos que hacer realidad la relación con el tiempo. Sí, el monitor de sensores conexión emocional continua. Tendríamos que pasar tiempo juntos, aprender unos de otros, desarrollar RAE real. Fingiendo fallaría en cuestión de semanas. James miró los sensores de juramento en su estuche, luego el luminoso de Viana, características, luego en Williams, que se esforzaba mucho por mantener una expresión neutral. Esto es lo más raro situación diplomática en la historia humana, ¿no? Pero casi con certeza, Viana Said, y su coloración ámbar se profundizó en lo que definitivamente era diversión. Si lo hago esto y funciona, ¿qué sucede a largo plazo? Eso dependerá de cómo se desarrolle nuestra asociación. El vínculo consorte puede evolucionar hacia un matrimonio formal si ambas partes lo desean, o puede seguir siendo una alianza política y personal. El camino es flexible. James tomó una profunda respira. Cada parte racional de su cerebro gritaba que esto era demasiado complicado, demasiado extraño, demasiado lejano, fuera de todo lo que había planeado para su vida. Pero otra parte, la parte que se había unido al cuerpo diplomático porque quería cerrar brechas entre especies, reconocer oportunidades envueltas en caos. Está bien, dijo, lo haré, pero tengo una condición. Las orejas de Viana se inclinaron hacia adelante. Nómbralo. Completa honestidad entre nosotros. Si estamos construyendo algo real bajo monitoreo neuronal, entonces también podríamos abrazar lo que inició todo este desastre. Sin maniobras políticas, sin juegos verbales, si necesitas algo de mí o si estoy haciendo algo que causa problemas, hablamos de ello directamente. Quieres formalice la calidad misma que desencadenó el reconocimiento en primer lugar. Pero exactamente, mi verbalel filtro está claramente defectuoso de todos modos. También podría convertirlo en una característica en lugar de un error. Por primera vez, Viana la expresión cambió a algo que parecía genuinamente complacido. Eso me parece aceptable, más que aceptable. Ella extendió su mano sobre la mesa en el gesto humano de acuerdo. Tenemos un trato, Teniente Cade. Veamos lo que podemos construir a partir de tu desafortunado momento de candor. James le tomó la mano, notando cómo su piel estaba más caliente de lo que esperaba, su agarre firme y seguro. Llámame James. Si estamos y vamos a tener monitores neuronales que rastreen nuestra conexión emocional, también podríamos usar nombres de pila, James, luego su piel cambió a oro suave. Espero descubrir que el tipo de asociación surge del comienzo más poco convencional imaginable. Williams cerró su cuaderno con las manos ligeramente temblorosas. Voy a necesitar escribir un informe muy detallado sobre esta conversación. Hazlo bien, dijo James. Esta historia merece calidad documentación.
3 días después, la ceremonia formal ocurrió en una cámara que divida la diferencia entre las preferencias estéticas humanas y tiroideas. Asistieron representantes de ambas especies, aunque la multitud fue menor que el desastre de una recepción donde todo había comenzado. James se puso de pie con uniforme de gala, tratando de no inquietarse, mientras que los asesores culturales hicieron los ajustes finales. Diana entró en ceremonial atuendo que de alguna manera logró combinar la gravedad formal con la belleza elegante. Ella la piel mostraba patrones complejos de bioluminiscencia, y sus largas orejas eran adornado con lo que parecía luz de estrellas capturada. Se pararon uno frente al otro mientras un funcionario de Tirosei recitaba palabras tradicionales en su idioma. Implante de James que proporciona traducción, los juramentos en sí mismos eran más simples de lo que esperaba. Promete construir una asociación honesta. 2. Honra a los bondí intención de abordar la relación con genuina apertura en lugar de mera cálculo político. Cuando llegó el momento, se adelantaron los sensores de juramento. James había leído el informe técnico sesiones informativas, pero verlos de cerca fue diferente. Eran cirlets delicados, eso descansaría contra sus sienes, enhebrado con tecnología anterior a la ciencia moderna de la tiroides. El funcionario explicó que sentirían una conexión sutil establecida, una conciencia de la presencia del otro que crecería más definido a medida que se desarrollaba su vínculo. ¿Estás listo?, preguntó Diana en voz baja, y James captó algo en su tono. Nerviosismo, tal vez, o anticipación. Como listo como siempre estaré para los protocolos neuronales de cortejo alienígena. Su piel parpadeó con esa diversión ámbar. Tu honestidad sigue siendo refrescante. Los sensores fueron colocados simultáneamente y James sintió la activación como un suave pulso contra su templo. Por un momento, no pasó nada. Entonces la conciencia floreció al borde de su conciencia. Una presencia que era distintivamente otra, distintivamente virana. No pensamientos exactamente, pero textura emocional. El sentido de otra mente existiendo en proximidad a la suya. Los ojos de Diana se abrieron ligeramente, su piel enrojecida que color dorado brillante. El vínculo está establecido, anunció el funcionario. El derecho de consorte es completo. Los testigos de Tirosei hicieron un gesto de reconocimiento. Un movimiento ondulante con sus manos que el entrenamiento de James identificó como respeto formal. El humano, la delegación parecía aliviada, probablemente agradecida de que nada hubiera explotado esta vez. El embajador Chen se acercó después la ceremonia, su expresión profesionalmente neutral. Felicitaciones, teniente. Ahora dispone de acceso a los archivos de linaje. Confío en que lo usará sabiamente. Haré lo mejor que pueda, señora. Sabes, recientemente involucrado causando incidentes diplomáticos con asombrosa eficiencia. Apuntemos ligeramente mejor que eso. La recepción posterior fue misericordiosamente breve. James se encontró de pie junto a Diana. Ambos navegando conversaciones con funcionarios de ambas especies que tenían opiniones sobre su vínculo sin precedentes. La presencia de los sensores de juramento era una conciencia sutil constante como tener a Diana de pie justo al borde de su visión periférica, incluso cuando ella se movía por la habitación. Fue profundamente extraño. Eso también fue extrañamente reconfortante. El primer intento de asesinato se produjo 4 días después. James estaba revisando datos de archivo en un espacio de trabajo seguro cuando los controles ambientales fallaron, inundando la habitación con gas que su implante identificó como tóxico para la fisiología humana. Logró activar la alarma de emergencia antes de que su visión comenzara a oscurecerse y Diana lo puso a salvo. Guardia personal que había estado estacionado cerca para los protocolos consortes. El personal médico lo estabilizó rápidamente, pero el mensaje era claro. Alguien había intentado eliminarlo antes de que el vínculo pudiera solidificarse en algo políticamente inconveniente. Diana llegó cuando él todavía estaba en medicina, su piel recorrer los colores que indicaban furia se mezclaba con preocupación. El sensor de juramento déjelo sentir ecos de su estado emocional, ira como fuego frío, preocupación de que lo sorprendió con su intensidad. ¿Quién hizo esto? Su voz estaba controlada, pero el color de su piel la traicionó. El jefe de seguridad, una tirosis masiva cuyo las orejas tenían cicatrices de lo que debió haber sido un combate extenso,
hablaban en su idioma. Implante de James traducido, el sabotaje fue sofisticado. Estamos rastreando los códigos de acceso, pero quien quiera que sea tenía esto una autorización de alto nivel. Alguien en el palacio, luego alguien lo suficientemente cerca como para llegar restringidos sistemas. Las manos de Viana se apretaron. Serán encontrados. Ellos responderán por esto. Alteza, dijo James, con la voz áspera por la exposición al gas. Tal vez deberíamos considerar que demostrar un punto no vale la pena que te maten. Ella se volvió hacia él y a través del juramento censor, sintió la compleja maraña de sus emociones, furia por el ataque, determinación de no dejarse intimidar y debajo de todo, algo que se sentía como protección. ¿Crees que lo haría disolver el vínculo porque los enemigos recurren al asesinato? Creo que mantenerme vivo generalmente es preferible a hacer declaraciones políticas. Esto ya no es meramente político, James. El vínculo es real. Siento tu presencia constantemente. Cuando sonó la alarma, supe algo estaba equivocado antes de que nadie me lo dijera. Los sensores no solo controlan la sinceridad, crean conexión. Lo que comenzó como accidente y estrategia se está convirtiendo en algo genuino, exactamente como acordamos intentarlo. James se sentó lentamente, su cabeza sigue girando. Estás diciendo que hemos engañado con éxito al monitoreo neuronal haciéndole creer que realmente nos importa el uno al otro. Estoy diciendo que no hemos engañado a nada. El cariño es real, inesperado, rápido, construido sobre cimientos extraños, pero real, no obstante. Ella la piel se había asentado en oro suave. A menos que no estés de acuerdo. Pero él revisó sus propios sentimientos, la conciencia que proporcionó el sensor. Ella tenía razón. En algún lugar entre el comienzo absurdo y el vínculo neuronal y las comidas compartidas donde hablaban de todo, desde la literatura humana a la historia militar de Tirosí, algo había cambiado. Él de hecho, le importaba lo que le pasara. La idea de ella en peligro desencadenó instintos protectores que él no sabía que tenía, poseído. No, admitió. No estoy en desacuerdo, que es posiblemente lo más extraño cosa sobre toda esta situación extraña. Luego continuamos juntos y encontramos quien haya intentado matarte. La investigación avanzó rápidamente una vez que Viana la convirtió en una prioridad. El rastro del sabotaje conducido a través de 3 conspiradores intermedios antes de llegar a ser miembro del Consejo Real, un conservador oficial llamado Toron, que se había opuesto a la Alianza Humana desde el principio. Había visto el acceso de James a los archivos como una violación inaceptable de la seguridad y había tomado el asunto en sus propias manos. Su arresto causó ondas en los círculos políticos de Tirosei. Algunos pidieron su ejecución. Otros pidieron clemencia. Viana, después de consultar con James a sus asesores, eligieron un camino intermedio, el exilio de la corte y la revocación permanente de autorizaciones de seguridad. Lo suficientemente duro como para demostrar las consecuencias de los intentos de asesinato, lo suficientemente medido para evitar crear un mártir. Podrías haber exigido su muerte, dijo James, durante un momento de tranquilidad en sus aposentos privados, donde se habían retirado para discutir la situación lejos de interminables reuniones oficiales. Sí, pero la venganza, por sí misma, no tiene ningún propósito. Él actuó desde la creencia genuina de que los humanos representaban una amenaza. Él estaba equivocado, pero matarlo solo confirmaría esas creencias en otros que las comparten. Ella se paró en la ventana que daba a la bahía de atraque de la estación, donde los barcos de ambas especies se movían en patrones coordinados. Estamos tratando de construir alianza, no dominar a través del miedo. James se unió a ella junto a la ventana. A través de el sensor de juramento, sintió su estado emocional, agotamiento mezclado con satisfacción, preocupación por permanecer enemigos equilibrados por la esperanza de que lo peor hubiera pasado. Los datos de archivo son increíble, dijo, cambiando el tema a algo menos pesado. La historia de expansión de tu gente muestra patrones que nunca sospechamos. Va a revolucionar la comprensión humana de este sector. Confío en que lo compartirás sabiamente. Lo haré. Y a cambio, he sido autorizado a brindarte acceso a registros de colonización humana. Intercambio justo. Ella se volvió hacia él,
Su larga inclinar las orejas en ese gesto que había aprendido significaba, por favor, sorpresa. Tus superiores lo aprobaron. Lo hicieron. Vuelta a salir accidentalmente unido a una princesa alienígena abre puertas para los datos compartiendo que años de negociación formal no pudieron manejar. Tu talento para el caos tiene beneficios inesperados. Prefiero pensar en ello como una resolución creativa de problemas con un lado desafortunado efectos. Su piel cambió a un color ámbar intenso, el color que ahora reconocía como genuino, diversión. James, necesito decirte algo. Eso suena siniestro. No siniestro, simplemente honesto, como acordamos. Ella se enfrentó a él por completo. Cuando esto comenzó, yo vio una oportunidad estratégica envuelta en un vergonzoso accidente, una forma de ganar influencia mientras parecía honrar tradición. No esperaba que el vínculo se hiciera realidad tan rápido. No esperaba. Importarte realmente si viviste o moriste, sentir tu presencia constantemente, encontrarme buscando su compañía por razones más allá de la necesidad política. James sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Yo tampoco esperaba nada de eso. Ellos sensores de juramento verifican la verdad emocional. No pueden crear sentimientos que no existen. Lo que hemos construido, por extraño que sea sus orígenes, es genuino. Ella hizo una pausa. Quería que supieras que reconocer directamente sin maniobras diplomáticas. Verona, ¿estás diciendo que realmente como yo más allá de la alianza política y el monitoreo neuronal? Soy diciendo exactamente eso. ¿Te molesta? James se rió, el sonido ligeramente histérica. Hace un mes, era oficial de comunicación tratando de evitar la interacción social. Ahora estoy unido a una princesa alienígena que acaba de admitir que siente algo por mí. Sí, es perturbador. También es algo asombroso. Solo un poco. De acuerdo, definitivamente increíble. Aterrador y increíble en igual medida. Ella extendió la mano, tomando su mano en el gesto humano que había aprendido. Su piel estaba cálida, su agarre firme. Luego continuamos construyendo esta cosa extraña entre nosotros, vemos a dónde conduce. Aunque comenzó conmigo diciendo algo monumentalmente estúpido, especialmente porque de eso, tu momento de fracaso verbal fue la comunicación más honesta que he tenido. Experimentado en años. Todo desde entonces ha sido una extensión de esa honestidad, sus ojos sostuvieron los de él. Encuentro que lo prefiero a una vida de política cuidadosa cálculo. James apretó su mano, sintiendo a través del sensor de juramento el emociones complejas fluyendo entre ellos. Sabes, esto va a ser complicado. Dos especies, diferentes biología, implicaciones diplomáticas que tardarán años en procesarse por completo. Sí, pero quizás complicado es mejor que simple y vacío. Haces un argumento convincente, las siguientes semanas cayeron en un ritmo que se sintió cada vez más natural. James dividió su tiempo entre analizar archive-datos y pase tiempo con Vanna. Su vínculo se profundiza como el juramento. Los sensores verificaron y reforzaron la conexión genuina. Compartieron comidas, caminaron a través de las plataformas de observación de la estación, discutieron sobre estrategia militar y mérito artístico con igual pasión. Ellas negociaciones de la red GATE avanzaron rápidamente una vez que ambas partes se comprometieron a un intercambio genuino de información. Humano y los equipos de Tirosei trabajaron juntos con mayor eficiencia. Las barreras culturales que parecían insuperables ahora navegado con creciente facilidad. El embajador Chen apartó a James durante una sesión de estrategia. No estoy seguro de si felicitarte o estar horrorizado por toda esta situación. Yo soy cómoda con ambas reacciones, señora. Has logrado más para las relaciones humanas con la tiroides en 6 semanas que nosotros gestionado en 2 años de diplomacia formal. El hecho de que sucedió porque tú canté Control Your Mouth es brillante o la idea del universo de una broma. Me estoy inclinando hacia la broma cósmica con efectos secundarios beneficiosos. De todos modos, está funcionando. La princesa ha convencido a su gobierno de que nos conceda acceso a 2 nexos de puerta. Eso no tiene precedentes. Ella es extraordinaria, dijo James, y sintió la verdad de ello a través de la conexión de los sensores de juramento. No esperaba eso cuando esto empezó.
La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Por lo que vale, Cade, lo has hecho bien. De manera poco convencional, caótica, pero bueno, no lo dejes ir. A tu cabeza. No lo soñaría, señora. Esa noche, James encontró a Diana en sus aposentos privados, revisando corresponsales diplomáticos con evidente frustración. Su piel pasó por un ciclocolores que indicaban estrés. ¿Problemas? Él preguntó. Facciones conservadoras aún rechazando a la alianza. El arresto de Turo no los ha silenciado, simplemente los ha hecho más cuidadosos. Ella se puso aparte del panel de datos. Argumentan que los humanos están corrompiendo los valores tradicionales, que nuestro vínculo representa abandono de la superioridad tirosa. ¿Cómo quieres responder? Con evidencia, con resultados, con el hecho de que nuestra asociación ha logrado más de décadas de aislamiento. Ella se puso de pie, moviéndose a donde se sentó, y con honestidad sobre lo que hemos construido. James sintió su pulso quiquen. ¿Qué sugieres? Sugiero que dejemos de fingir esto. Es meramente conveniencia política. Los sensores no mienten. Nosotros tampoco deberíamos, ella le tomó las manos. James, lo que comenzó como tu desastre verbal se ha convertido en lo más relación genuina que he experimentado. Quiero formalizarlo, no solo como candidata consorte, pero como verdadera socia unida. Considerarás el matrimonio formal bajo las leyes de nuestro pueblo. Por un momento, James no pudo procesar las palabras matrimonio con una princesa alienígena porque accidentalmente había felicitado su anatomía mientras arreglaba un nodo de traducción. Lo absurdo fue abrumador, también de alguna manera tenía toda la razón. Sí, se escuchó a sí mismo decir, sí, me casaré tú. Aunque me reservo el derecho de seguir siendo incómodo al respecto. Su piel brillaba de oro brillante, y a través de el sensor de juramento sintió su alegría como la luz del sol atravesando las nubes. Tu torpeza es parte de tu encanto, esa es una interpretación generosa. Tengo 6 semanas de evidencia monitoreada neural, que es exacto. Ella lo acercó, y James envolvió sus brazos alrededor ella, maravillándose de lo natural que se sentía, a pesar de todos los factores biológicos y culturales diferencia entre ellos. El anuncio formal llegó 3 días después, provocando reacciones que iban desde la celebración hasta indignación ante la incredulidad atónita de ambas especies. Pero el Tratado de la Radger fue firmado, se formalizó el acceso al archivo, y 2 pueblos que habían estado bailando juntos durante años finalmente comprometidos con una asociación genuina. En la ceremonia de firma, el almirante Voss se acercó a James con una expresión entre orgullosa y desconcertada. Sabes, esto va a ser estudiado por diplomáticos durante siglos, ¿verdad? El comentario accidental que cambió las relaciones interestelares. Yo soy con la esperanza de que se centren en la parte de la alianza exitosa y pasen por alto los detalles de cómo comenzó. No una oportunidad. Vas a ser un caso de estudio en diplomacia no convencional, fantástico. Mi legado es la incompetencia verbal con consecuencias beneficiosas. Diana se unió a ellos. Ella atuendo formal llamativo incluso en una habitación llena de funcionarios decorados. Almirante, gracias por apoyar esta asociación improbable. Gracias por no ejecutar a mi oficial, cuando hizo ese comentario inicial, Su Alteza. Eso mostró una notable moderación. Reconocí la honestidad cuando lo escuché, por inapropiado que fuera expresado. Ella tomó la mano de James. A veces, las verdades más importantes llegan en los paquetes más inesperados. Más tarde, de pie juntos en la ventana de observación, observando pasar las estrellas, James sintió los sensores de juramento, la conexión como presencia constante y confortable. Sabes, vamos a pasar el resto de nuestras vidas explicando cómo Met. Deja que se pregunten. La verdad es nuestra para compartirla o conservarla como elijamos. ¿La verdad dije algo monumentalmente estúpido y de alguna manera tuve una suerte increíble? Pero la verdad, corrigió Diana, es que tu momento de honestidad sin filtrar atravesó años de posturas diplomáticas y espacio creado para algo genuino. Eso no es suerte. Eso es encontrar accidentalmente el único enfoque que realmente funcionó. James se rió, tirando de su ropa. Os amo. Sabes, tus habilidades de racionalización son increíbles.
Yo también te quiero, tu caos es sorprendentemente entrañable. A través de la ventana, Humano y Tirosco los barcos se movían en patrones coordinados. Dos especies